¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarlos nuevamente en este día para llevarles una cápsula más. Los saluda su hermano en Cristo, Jesús Romero. Y la pregunta que vamos a plantear este día es el mismo evangelio el que utilizan los hermanos evangélicos, protestantes, que el evangelio que tenemos nosotros, la Iglesia Católica. Es la pregunta que hoy hacemos y lanzamos para que sea discernida en estos minutos que vamos a estar aquí. Como decía yo, tuve que hacer un estudio agarrado de la Biblia Reina Valera para hacer algunas comparaciones con la Biblia católica. Está basado en esa Biblia, algunos textos, algunos puntos. Y para esto he precisado empezar con la palabra de Dios, precisamente con Primera de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16, donde aquí nos dice claramente: estén siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. Allí prácticamente nos están diciendo, hermanos, nos están dando la orden prácticamente de que estemos preparados, de que tenemos que dar defensa de nuestra fe. Nada de ataques, nada de pleitos, sino siempre dar respuesta a nuestra fe amablemente, siempre buscando que nunca perder de vista que todos somos hermanos en Cristo. Nosotros, este no es un ataque para nuestros hermanos, al contrario, yo conozco hermanos protestantes que son muy buenas personas, de muy buena fe, muy educados, muy finos, la verdad. Entonces, es simple y sencillamente poner algunos puntos en claro y quizá a ellos mismos les sirven de reflexión. Más que un tema donde les dé muchas citas bíblicas, porque se pueden abordar el libro de apologética, pues los temas de apologética son muchísimos. Yo les recomendaría que adquirieran un libro de apologética, como este que les muestro aquí, la respuesta de los que nos hacen hacia los cuestionamientos que nos hacen los hermanos. Pueden adquirir un libro de estos para que estudien, para que fundamenten su fe, porque a veces el día de mañana pues salen con la novedad de que, ¿sabes qué? Mi hija ya se cambió de religión porque pues anda con una persona, se juntó con alguien y es de otra religión, es testigo de Jehová, no sé qué, de cualquier denominación. Pero realmente ahí vamos con el Padre que hable por él y no sabemos qué hacer. Entonces, cuando la respuesta está en nosotros, en que nosotros tenemos que dar ese cimiento de la fe con seguridad, demostrando el cristianismo con amor en nuestras casas, que nuestros hijos, nuestros familiares vean el reflejo de Cristo en nosotros. De eso se trata, y para eso también es la apologética, estudiar, para que cuando ellos nos pregunten alguna duda, que sobre todo les siembran mucho en las escuelas, en las universidades, nosotros tengamos esa visión y dar una respuesta acertada y oportuna. Les platico como un testimonio de vida que ilustraría algo de lo que muy comúnmente nos pasa a nosotros como católicos. Hace como alrededor de unos 20 años, recuerdo bien, una mañana tocaron la puerta, como saben ustedes que llegan los hermanos de mi casa a su casa, y venía un señor acompañado de un niño de alrededor de unos 10 años de haber tenido el niño, y ya me dice, ahí empezaron, ¿no? las palabras, hermano, que traemos, que queremos compartir. En ese momento yo era un católico, se podría decir, de domingo de vez en cuando, que me llamaba católico según yo, pero pues no conocía nada de mi fe. Entonces, ya cuando estaba con el niño ahí, me dice, yo le digo, como en ese tiempo no estaba muy bien preparado, dije, no, en esto pensé yo dentro de mí, este niño me puede poner en vergüenza o poner una tunda, ¿no? Y ya le dije, no, ¿sabes qué? Yo tengo mi fe, yo soy católico, y así como yo respeto tu fe, ustedes respetan la mía. Me contesta el niño, muy bien. Entonces a lo mejor quizás podemos cambiar algunos puntos, intercambiar algunos puntos de vista. Y más como que me dolió a mí, ¿no? Dije, no, es que ahorita no tengo tiempo, dije, quizás en otra ocasión y todo. Ya me metí avergonzado interiormente, viendo que en realidad ese niño por su lado estaba haciendo su parte, o sea, venía con su papá, venía preparado con su cita, pues que muchas veces que ya traen lista a los hermanos,
Y de ahí sí me quedó ese cuestionamiento, que yo no estaba bien preparado. Pasaron 20 años, ya pasaron muchas cosas, empezamos a venir aquí a la comunidad del auxilio y a prepararnos, a estar más seguido, horas santas. Empezamos a hacer nuestro curso de renovación, nuestro seminario de vida. Tuvimos el encuentro con el Señor, mi esposa y yo, y a raíz de ahí ya empezamos una mayor preparación. Entonces después nos mandaron a unas visitas para el centro CUMI para decirles, pues, para invitar a nuestros hermanos que padecen de adicción y todo. Y cuando llegamos a una de las casas a hacer la invitación por si tenían algún familiar o para que los recomendaran, cuando dijimos que veríamos de parte de la rectoría, sale una señora muy enojada, así con una cara, y empieza: ustedes, los católicos, que siempre tienen que sacar la cruz, estar viendo, contemplando la cruz, como a ti te gustaría que tu hijo estuviera ahí, dice, clavado como murió, que fuera tu hijo, a ver si te iba a gustar estar viéndole. En ese momento le digo, pues mire, nosotros lo que vemos en la cruz es el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Nosotros al contemplar la cruz vemos su amor, sentimos que nos abraza, recordamos el sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Y la verdad, Leo, eso representa para nosotros la cruz, Leo. Es lo que vemos nosotros, el amor tan grande de Dios que entregó a su Hijo. Y en ese momento la señora como que ya le bajó 2 rayitas, como decimos, ¿no? Empezó a cambiar de parecer. Entonces, hay que estar preparados, hermanos, hay que estar preparados en la apologética, es muy importante, porque sí son muy necesarios para nosotros. Entonces vamos a analizar, ya entrando en materia, que algunas de las diferencias que tenemos con la Biblia de nuestros hermanos, la Reina Valera y la de nosotros, es que a ellos les faltan 7 libros en el Antiguo Testamento. Esto yo creo que es muy conocido por muchos, pero muchos no lo conocen, que son los 2 libros de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Baruch y Tobías. Por ser, rápido así, pues por ser traducción del idioma griego. En un tiempo también la iglesia no los había considerado por ciertas dudas que había, pero después ya se llegó al cuestionamiento de que toda inspiración de Dios, que hablara de Dios, a raíz de eso, pues ya la iglesia aceptó tomarlos, meterlos dentro del canon de la iglesia. Entonces esa es una de las diferencias. La otra, que tienen unas palabras que a veces cambian el sentido, desvirtúan la verdad de las cosas. Entonces esa es otra diferencia que hay, que no son las mismas palabras, como lo vamos a ver a continuación. Y la otra, pues, son las expresiones, el discernimiento que ellos hacen, ¿no? Todo con lo que salen a veces, lo que cuestionan, que realmente yo creo que son de generaciones que vienen así enseñando y vienen de manera equivocada. Como sabemos nosotros que la raíz de nuestra iglesia católica, que es la que fundaron los apóstoles, de hecho tiene un contexto que va desde que San Pedro fue el primer papa considerado para nosotros, y de ahí así te dio continuidad, o sea, tiene una continuidad hasta llegar al papa que está ahorita, al 267, el Papa Francisco. Entonces, desde ahí te das cuenta, pues, la raíz de la iglesia, todo lo que, de lo que se trata la Biblia y la tradición y la Biblia, que es lo que se dividió, la tradición de los apóstoles, que posteriormente ya se hicieron la Sagrada Escritura, el Evangelio, toda la Biblia, ¿no? Todo el contenido. Vamos a empezar entonces, hermanos, a hablar con el tema de algunas de las confusiones que hay, ¿no? Por ejemplo, los hermanos protestantes dicen que ellos no se confiesan con un hombre, porque pues no, ellos se confiesan con Dios, eso es muy conocido, ¿no? Entonces, cuando el Señor en Juan 20:23, a quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es muy claro el texto, prácticamente a quienes se los descarguen y a quienes se los retengan. Ahí dice, no hay engaño de que sea. Y pues son hombres, pero son hombres los sacerdotes preparados por el ministerio de la iglesia, que tienen una preparación profunda. No son cualquier hombre, son hombres inspirados y que llevan un proceso ante Dios, nuestro Señor. Por la fe nosotros sabemos que dentro de ellos el sacramento de la confesión está Dios perdonando nuestros pecados a través de ellos. Actúa la gracia de Dios. No es que ellos nos perdonen, sino que es Dios a través de ellos, de su ministerio, el que Él les dejó a los apóstoles desde el principio, como les acabo de leer en esta parte del Evangelio.
Otro de los fundamentos que nos salen es de la Eucaristía y que para nosotros es centro de nuestra fe. La Eucaristía para ellos, para los hermanos, es un símbolo, es solamente un simbolismo que se lleva en el interior. Entonces, pues está bien si tienen a respeto así, ¿no? Pero sin embargo, no es la verdad, no es la verdad completa, porque el Señor prácticamente en Juan 6, que empieza desde el versículo 1 hasta el 58, ahí nos da lo que es para nosotros es el pan de vida, el evangelio del pan de vida. En Juan 6, desde el 1 hasta el 58, habla repetidamente el Señor que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. En repetidas ocasiones habrá que darle una buena leída, una buena repasada para que vean que no es solamente algo simbólico o algo que nada más, sino que la verdad es algo real, prácticamente. También algo que ilustra mucho esto de la Eucaristía, lo podemos ver en 1 Corintios 11:26, para que lo busquen en su Biblia. Yo ahorita no se los leería porque es mucho tiempo, pero sí, en 1 Corintios 11:26 pueden también leer lo que dice acerca del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí una recomendación que hago yo es que para los hermanos, sobre todo si lo llega a ver alguien, y también para nosotros los católicos, si aún no conocen al doctor Ricardo Castañón, que lo vean, busquen en YouTube Milagros Eucarísticos y van a ver lo fascinante que es los descubrimientos. Él era un ateo de primera que también quiso, según él iba a desenmascarar este rito de la Eucaristía, de que estaba Dios, y pues realmente se encontró, oh sorpresa, ¿no? Que encontró de verdad cuerpo, materia de corazón y sangre en Eucaristías que él estuvo analizando. Pero búsquenlo ustedes como recomendación en YouTube, Ricardo Castañón, el doctor Ricardo Castañón, y a raíz de eso, pues su conversión, ¿no? Y tanto, ahorita es un predicador excelente dentro de nuestra iglesia. Y otro cuestionamiento que nosotros hacemos, por ejemplo, ellos dicen, es que los hermanos, si de verdad estuviera Cristo en la Eucaristía, yo viera a los católicos irse arrodillados desde que se forman en el centro hasta que lleguen, y si estuviera Cristo, y dice, es cierto, dice uno, no, hasta cierto momento nosotros damos un antitestimonio a veces cuando comulgamos el cuerpo de nuestro Señor y mucha gente va saludando por las bancas y todo. Cuando va dentro de ti la verdad, la esencia, el espíritu, la carne de nuestro Señor Jesucristo, entonces eso da un antitestimonio. Han llegado a ver esos los hermanos y dicen, no, pues si fuera de verdad, pues fueran de rodillas y todo. Entonces hay que meditar mucho en esos cuestionamientos que nos sirvan para nosotros como una llamada de atención, o simple y sencillamente que asistimos a la Eucaristía, a la misa, a la fracción del pan, como es llamado muchas veces, del mismo modo, y sin embargo no comulgamos. Es como si nos invitaran a una fiesta y no quisiéramos la comida del invitado. Otro muy importante para nosotros, los católicos, es la Virgen María, ¿no? Su virginidad. Muchos cuestionan que María es una mujer nada más, que no fue virgen, porque es lo primero que nos dicen los hermanos, ¿no? Que tuvo hermanos Jesús, porque lo que mal infundado, lo que ven en el Evangelio, que no está bien interpretado. Por eso el ministerio de la Iglesia confirió a la autoridad solamente al Papa, al obispo y a los presbíteros, a su vez, para que les ayuden, ¿no? Para interpretar precisamente la Biblia y que no se preste, no se distorsione. Y todo esto empezó a partir de cuando Martín Lutero, en 1517, ahí empezó el protestantismo. Y de ahí ya cuando él quiso, porque no estuvo de acuerdo con algunas cuestiones de la iglesia, a raíz de eso, pues empezó un montón de religiones, de sectas por todos lados, porque cada quien quiso interpretar la Biblia a su manera, a veces a su conveniencia. Entonces, de ahí viene también eso de que esos cuestionamientos. Y volviendo nuevamente a lo de la Virgen, la verdad, pues desde el profeta Isaías, en el capítulo 7, ahí estaba que una virgen daría luz y le pondría el nombre de Jesús. Desde ahí ya está profetizada nuestra madre, ¿no? Una virgen, una joven virgen. Ahí están las escrituras anunciándola desde el Antiguo Testamento, inclusive citándola en el Apocalipsis 12. Entonces, ahí está nuestra madre. Entonces, y uno de las que, por ejemplo, de las que yo vi de los cuestionamientos, dice en Mateo 1:18, antes de que vivieran juntos, dice la palabra, porque obviamente María y José tuvieron que vivir juntos para crear a nuestro Señor Jesucristo, educarlo en la fe, en su juventud, todo. Entonces, obviamente tuvieron que vivir juntos, pero dice,
los protestantes, los hermanos en la Biblia dicen antes de que se juntasen. Entonces, desde ahí ya la palabra en sí pues lleva un poquito de como mala intención, ¿no? Mala interpretación. Entonces, desde ahí el que la lee, no sé, y esto le digo para que ustedes no se dejen sorprender de repente que cuando lean la Biblia, porque a veces pueden leerla junto con los hermanos y pueden ver ese tipo de interpretaciones y ya entonces se puede empezar a distorsionar la verdad y a tambalear la fe si no tienen su fe bien cimentada. Luego también ahí mismo en Mateo 1, 24, 25 dice, tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a su hijo. Esto es lo que dice el Mateo 1 también, Mateo 1, 24, 25. Y la Biblia de nuestros hermanos dice, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz. Pero no la conoció. Dice. O sea, ahí está otra palabrita que cambia el contexto de la verdad. Al momento de decir no la conoció, están como queriendo decir, pues ya después de que, entonces sí, ya la recibió, ya la conoció. Tantas interpretaciones que se hacen y pues mal infundadas porque están mal interpretadas realmente. Entonces yo aparte les sugeriría a nuestros hermanos, a los que no creen en nuestra madre, que simple y sencillamente se pusieran a estudiar un poquito de clases de Mariología, ¿no? Como la tilma de San Juan Diego, por ejemplo, tanto tiempo que tiene, más de 500 años, no se ha hecho nada. Ahí está, cuando es un material, el que en 100, menos de 100 años ya se deshace. Y ahí está la imagen de nuestra madre, no está pintada, no la han podido, de que como si fuera una pintura, no hay sobre la tierra. Sus ojos han sido examinados por oftalmólogos. El código que tiene en las flores, tantas interpretaciones, muchísimas, la astrología que tiene, las estrellas, es todo de verdad nuestra madre ahí en esa imagen que nos regaló y que hasta la fecha ahí está. Luego, yo como una última recomendación le diría a nuestros hermanos separados, por ejemplo, que analicen ellos que simple y sencillamente, ¿quién es María? Es la madre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de ellos también. Porque así se nos dicen, ¿no? Nos dicen. Entonces, si es la madre de tu Salvador, imagínate tú a la mamá de tu mejor amigo, del que tengas. ¿A poco tú vas a hablar mal de ella? ¿Qué diría tu amigo si tú hablas mal de su mamá? O que un amigo tuyo hablara mal de tu mamá. Yo creo que no te iba a gustar. Entonces yo lo que menos les pediría, o lo que más bien les pediría es que tuvieran un respeto por nuestra madre, para que no fueran a tener una consecuencia el día de mañana, ¿no? Pensar en eso, que es la madre de nuestro Salvador, y solamente con eso ya debe tener para nosotros un respeto fundamental María. A veces dicen que porque la virginidad cuando dio nuestro Señor Jesucristo, que ahí se le perdió, y no es así, porque realmente cuando concibió a nuestro Señor Jesucristo fue un proceso de luz prácticamente. Entonces habría que también que buscar en los místicos de la iglesia como Catarina Emmerich. Hay una mística que está reconocida por la iglesia donde explica claramente cómo fue el proceso, que no fue un proceso como el de nosotros, un nacimiento como el de nosotros, sino fue un proceso luminoso como cuando una luz atraviesa un cristal. También el maestro Pepe González, lo pueden buscar en YouTube, ahí también nos explica cómo fue el nacimiento luminoso de nuestro Señor Jesucristo, como todo lo luminoso que es nuestro Señor, ¿no? Hasta cuando resucita en la sábana santa, cómo fue un proceso de luz y cómo después se aparecía de resucitado atravesando las paredes. No, prácticamente es algo muy hermoso. Por último, hermanos, ya para decirles que en resumen no es la misma Biblia. No es la misma Biblia, para que no se dejen sorprender de repente con nuestros hermanos. Cuando lleguen a ustedes, saquen su Biblia, porque a veces no la sacan porque por ahí está en un cajón, dice, o con la pena de que pues, es la primera trampa que hay, ¿no? Que él dice, bueno, si quiere, para que vea que somos de buena fe, traiga su Biblia y para analizar. Y cuando nosotros sabemos que dónde estará la Biblia, decimos, no, la tengo que sacar de un cajón, sacudirla. Entonces desde ahí podemos caer ya en esa trampa, ¿no? Entonces no es la misma Biblia, por lo que les acabo de decir, todos los libros que le faltan, las interpretaciones, las palabras que están cambiadas y que le dan otro contexto diferente al Evangelio, a la Escritura, porque hasta en el Antiguo Testamento también están cambiadas las palabras. Entonces no hay, hermanos, como nuestra Biblia, la original, la que viene de la tradición de los apóstoles, la que fue escrita por ellos mismos, los que anduvieron, muchos de ellos con Jesús, otros que después como San Pablo, como los demás que se fueron incorporando a los apóstoles y fueron dando esa tradición.
de boca en boca para después ser plasmada, ¿no? Y ya posteriormente armada la Biblia con todos los evangelios. Entonces, hermanos, ya como final, decirles, como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a nuestro Señor Jesús. Entonces hay que conocer la Escritura para conocer a nuestro Señor, para defender nuestra fe. Y también a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Y a nosotros, hermanos, se nos ha dado todo. Quizás a nuestros hermanos, por lo que quieran, por las cuestiones que ellos han manejado, no se les ha dado toda la verdad completa, pero a nosotros sí se nos ha dado esa verdad completa y se nos va a exigir mucho. Entonces, pues ahí queda como reflexión esto. En Juan 5:39 también está del 39 al 40, donde dice que escudriñen la Escritura, dice nuestro Señor Jesucristo, porque ellas dan testimonio de mí y nos dan vida eterna. Pero dice también, y ustedes no quieren venir a mí. Entonces, ahí se las dejo nada más como reflexión, ¿no? De esos puntos que nos da nuestro Señor para ponernos a analizar nuestra fe, la defensa de nuestra fe. Y pues bien, hermanos, pues eso sería todo de mi parte. Espero que en algo les haya servido estos minutos que estuvimos aquí. Quizás me pase un poco de tiempo, pero pues es muy difícil dar este tema en 10 minutos, 12, algo así. La verdad, resumí demasiado por hacer una cápsula, pero ya como les invité a que compren su libro y que nos sigan, Dios mediante, todos los viernes en estas cápsulas de la fe para seguir aprendiendo y defendiendo nuestra fe. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.